Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Josy Esteban Hernández Rosso y en esta ocasión vamos a explorar el recurso virtual que se llama Música y Nuevas Tecnologías, músicas concretas, electroacústicas y electrónicas. Aparte veremos la aparición de los sintetizadores. Este recurso digital representa un recorrido por las principales corrientes musicales del siglo XX, vinculadas con la tecnología. Se explica el surgimiento de la música concreta, de la música electroacústica y de la música electrónica, así como la importancia de los sintetizadores en la transformación de la música como la conocemos hoy en día. El comienzo de esto surge en el siglo XX, que representó una verdadera revolución en el mundo sonoro. La invención de nuevas tecnologías que transformó no solo la manera de componer, sino también de percibir y escuchar la música. Estos avances en grabación y edición de sonidos dieron lugar a lenguajes inéditos que trascendieron los límites de la tradición clásica hasta la actualidad. De esta manera nacieron tres grandes vertientes: la música concreta, la música electroacústica y la música electrónica, todas ellas directamente vinculadas a la aparición de los sintetizadores, los instrumentos que modificaron radicalmente la práctica musical como la conocemos hoy en día. Bueno, empecemos con la música concreta. La música concreta inicia en Francia en los años 40 por Pierre Schaeffer. Se basó en el uso de sonidos grabados de la realidad y manipulados en cintas magnéticas. Su aporte fue reconocer que cualquier sonido, incluso los ruidos cotidianos, pueden convertirse en un material artístico. Estos sonidos eran manipulados mediante corte, repetición, inversión y montaje en unas cintas magnéticas, generando nuevas texturas sonoras que rompían con la tradición instrumental. Un ejemplo de esto sería un fragmento de Etudes de Bruits de Schaeffer. Vamos a escuchar un poco. Bien, esto nos permite escuchar la transformación de los ruidos cotidianos en música, mostrando la ruptura con una tradición instrumental. Entonces, esta persona utilizaba grabaciones del ambiente, de lo que lo rodeaba para generar música. Y pues eso era algo que antes no se había visto. La música electroacústica, integración entre lo real y lo electrónico. La música electroacústica surge al combinar sonidos grabados con sonidos generados electrónicamente en laboratorios musicales como los de Colonia y Milán. Compositores como Karlheinz exploraron modulaciones, filtros y especialización del sonido, creando obras que no podían interpretarse con instrumentos tradicionales. Esta corriente consolidó un lenguaje sonoro más complejo y abstracto, que se alejaba de la música concreta inicial al incorporar tecnología para ampliar la paleta musical. Un ejemplo de esto sería un fragmento de la obra Stockhausen, Telemusic de 1966. Vamos a escuchar un fragmento. Bien, como podemos percibir, se nos permitió escuchar cómo se mezclaban sonidos grabados manualmente y otros que eran electrónicos, representando la evolución de la música concreta. La música electrónica, sonidos generados desde la máquina. A diferencia de la música concreta y la electrónica, la música electrónica produce los sonidos directamente mediante equipos electrónicos, sin necesidad de grabaciones externas
Compositores como Edgar Varese crearon un universo sonoro autónomo, explorando oscilaciones, generadores de frecuencia y modulaciones. Esto permitió la creación de timbres inéditos, ampliando la posibilidad expresiva y sentando las bases de la música experimental y digital contemporánea. La obra de Poem Electronic de Varese es un ejemplo de los sonidos clásicos generados directamente por máquinas. Vamos a ver este enlace en YouTube. Estos son sonidos creados netamente solo por máquinas. No eran grabaciones, eran creados únicamente por las máquinas. Bueno, pues también debemos de tener en cuenta que como era el principio de esto, eran los precursores, pues era un gran avance para pues la música, ya que era algo que no se había visto antes. La aparición de los sintetizadores, una revolución instrumental. El sintetizador revolucionó la música al permitir controlar y crear timbres ilimitados desde un solo instrumento, desde el Theremin en 1920 hasta los sintetizadores Moog de los años 60. Estos dispositivos democratizaron la música electrónica, facilitando tanto la experiencia académica como su integración en la música popular. Obras como Switch on Bach de Wendy Carlos demostraron cómo la tecnología podía reinterpretar repertorios clásicos y abrir nuevos caminos creativos. Vamos a escuchar este fragmento. Bien, vemos como el fragmento Switch on Bach de Wendy Carlos es un ejemplo de cómo un sintetizador pudo reinterpretar la música clásica, lo que ya conocíamos, a base de sonidos completamente digitales, con un instrumento nada más, pudiendo alcanzar cualquier timbre, cualquier tonalidad y generando pues la recreación de esta música. Y esto nos mostró un impacto musical y cultural completamente radical. Esto ha dejado un legado y un impacto actualmente. Las innovaciones del siglo XX siguen influyendo en la música contemporánea. Los sintetizadores virtuales, la producción digital y los software de edición nos permiten crear obras complejas, mientras que géneros como el ambient, el techno, la electrónica, experimental y bandas sonoras para cine son herederos directos de estas corrientes. La apertura del modernismo hacia la tecnología consolidó un vínculo permanente entre la creatividad musical y avances tecnológicos, redefiniendo el papel del compositor y del intérprete. Muchas gracias.